Hola, en el marco de la estrategia Bienestar Universitario Contigo, en esta oportunidad nos acompaña la trabajadora social Chely Carvajal, quien nos hablará un poco acerca de un tema fundamental y al cual debemos prestarle suma atención en estos momentos que vive nuestra sociedad. La trabajadora social Chely Carvajal en esta ocasión nos hablará sobre la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Muchas gracias a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario por facilitarnos este espacio de encuentro en el que los diversos profesionales de la Vicerrectoría podemos dar a conocer ciertas situaciones y ciertas temáticas que estamos abordando para la garantía del bienestar de la comunidad universitaria. En este espacio, desde la Unidad de Promoción y Asistencia Social, vamos a comentar un poco acerca de lo que es violencia de género y de algo que se ha gestado en nuestros días a causa del confinamiento por el aislamiento social obligatorio, y es el de la violencia que se da al interior de los hogares, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, que también está tipificada como una violencia de género cuando es ejercida por un cónyuge o por otra persona con la que se haya establecido una relación de convivencia. Cuando hablamos de violencia de género, es muy complicado delimitar esa línea roja de lo que es violencia de género y de lo que no es violencia de género. Sobre todo si se habla de violencia de género en un entorno en el cual los interlocutores, las personas de la comunidad, no tienen una formación en materia de violencia de género. Esto permite que nos encontremos ante situaciones que justifican determinadas acciones de violencia, que minimizan el impacto que pueden generar ciertas acciones sobre la mujer y que empecemos a normalizar ciertos comentarios que se reconocen como jocosos, chistes, irónicos, a veces con un tinte que empieza a minimizar a la mujer y no la reconoce como un rol participativo o como un rol muy importante dentro de la sociedad. Y lo más triste del caso es que estos comentarios, estos chistes también son aceptados por nosotras las mujeres y son evocados por nosotras. Es por ello que diferenciaremos los mitos y nos enfocaremos en esos factores que muchas veces hemos aceptado y que no reconocemos que nos están haciendo daño. Inicialmente es importante reconocer qué es violencia de género. Y cuando hablamos de violencia de género, cabe citar la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta permite definir, en primer lugar, que la violencia de género está bajo una exposición de motivos que indica que la violencia de género es un problema que no afecta únicamente al ámbito privado. ¿Sí? Vemos que cuando la mujer tiene mayor participación en la sociedad y cuando la mujer es capaz de sacar esa mochila, esas cargas, esas emociones negativas, esos sufrimientos, todo ese tipo de situaciones que ha vivido en su entorno familiar a un entorno más social, se hace pública. Y al hacerse pública se hace también vulnerable y es afectada no solamente ya por un maltratador o por un agresor desde su entorno familiar y privado, sino que también empieza a hacerlo desde un ámbito laboral, desde un ámbito social. Entonces vemos que no es únicamente una violencia que se geste dentro de la familia, dentro de lo privado, sino que también abre paso a lo público y a otras manifestaciones que quizás son más evidentes. Se indica que esta violencia es un símbolo brutal de desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas como sus agresores, como personas carentes de derechos mínimos como el respeto, la igualdad, la participación, la toma de decisiones. Y en el marco de considerar a la mujer como menor, como inferior, como posesión del hombre, vemos que se empiezan a gestar ciertos tipos de violencia, como la violencia física, como la violencia sexual, como la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia estructural, que muchas veces está dado por toda una estructura social, por todo un constructo, por unas representaciones sociales que vamos adquiriendo, que vamos
normalizando y que se vuelven muy comunes en nuestro entorno y permite aceptar ciertas situaciones que estructuralmente no están bien, pero que son aceptadas por la mayoría. Es así como empezamos a comprender a la violencia como ese acto que se ejerce contra la mujer basada en unos roles que fueron adquiridos para la mujer, unos constructos sociales y culturales que presumen que la mujer siempre va a ser inferior al hombre y que el agresor entiende a la mujer como posesión suya y por tanto empieza a ejercer todo este tipo de actos de violencia. ¿Qué es un mito? Un mito es una creencia estereotipada sobre esta violencia que son generalmente falsos, pero que son sostenidas persistentemente y de manera amplia, que sirven para minimizar o justificar la agresión a la pareja. Vamos a presentar una recopilación de los mitos más comunes que seguramente hemos enfrentado y hemos evidenciado, pero se nos hace un poco invisibles porque ya los hemos normalizado. En cuanto a mitos de marginalidad, tenemos que el hombre que maltrata es de una clase social medio baja y tiene estudios medio bajos. Esto es falso. Estadísticamente no ha sido comprobado o no se ha desarrollado un estudio investigativo que permita ligar la clase social o en este caso también el nivel de estudios con la violencia de género. Vemos que al día de hoy también se hacía un poco más invisible, pero ya es más visible el tema de que las mujeres con estudios superiores o con una clase alta o medio alta también son maltratadas. El tema de violencia de género no distingue clases ni niveles de estudio, se da en todos los estratos sociales. La violencia de género se da en las sociedades económicamente marginadas. Esto también es falso. La mayoría de personas tienen esa representación o esa idea de que la violencia es más frecuente en todos los países subdesarrollados o en vía de desarrollo o en sociedades económicamente vulnerables, y no es así. En los países en vía de desarrollo se alude a los factores culturales que incluso generan que la violencia contra la mujer sea justificada y por eso se llega a entender que quizás en estos países es más latente. Y en cuanto a las sociedades económicamente marginadas, se cree que se presenta violencia, pero que se da con más frecuencia, se da de manera reiterativa, pero no es el único entorno. La violencia se da y se recibe en todos los estratos socioeconómicos e incluso en los países tanto desarrollados como subdesarrollados. En cuanto a los mitos sobre el hombre maltratador, vemos que el primer mito y quizás el más frecuente es que el hombre violento puede cambiar y dejar de ser. Esto es algo muy falso. Los estudios demuestran que el hombre que es violento cada vez va a más. Cada vez es más violento porque la mujer no denuncia y hace que este comportamiento que él está ejerciendo sobre ella se refuerce a esa conducta que ya ha ido desarrollando. Siguiente mito con respecto al hombre maltratador. El hombre que maltrata es porque tiene una enfermedad mental o porque abusa del alcohol y las drogas. Tampoco hay estudios que certifiquen que esto sea así. El agresor en muchas ocasiones está aturdido por el alcohol y las drogas. No hay que negarlo, pero actualmente se está evidenciando que se puede estar bajo estas sustancias, pero que ya no va a ser un atenuante, porque se ha demostrado que las actitudes violentas no solo están dadas por el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. El factor cultural también cobra gran importancia en este tipo de situaciones. El maltrato es una reacción a los celos y los celos son amor. Este es un mito altamente preocupante y que hoy en día se ve reflejado en los estudios estadísticos que se han hecho. Es preocupante porque un alto porcentaje de jóvenes entienden en su mayoría que los celos son amor. Por lo tanto, si un joven agrede físicamente, sexualmente o psicológicamente a su pareja motivado por los celos, no estaríamos hablando de amor, estamos hablando que es agresión.
El maltratador ha sido víctima de maltrato en su infancia y la maltratada ha sido víctima de un ambiente de maltrato en su familia. Este es otro mito. Esto es rotundamente falso. Si la persona vivió una situación de maltrato en su infancia, con mayor proporción va a ser una persona que sea capaz de tener los signos de alarma o los signos de alerta muy pendientes para poder identificar cuáles situaciones, cuáles acciones, cuáles comportamientos empiezan a gestar violencia. E incluso si fueron un niño o niña que en su infancia recibió un adecuado apoyo por un grupo interdisciplinario que hizo un asertivo trabajo con estos niños, muy seguramente van a ser los que en el presente sean capaces de frenar la violencia y de empezar a asumir ciertas posturas o ciertas estrategias para poderle colocar fin a la violencia. En cuanto a mitos sobre la mujer maltratada, se dice que la mujer que se deja maltratar es porque tiene problemas psicológicos que le impiden reaccionar ante la situación. Esto es rotundamente falso, es un mito, porque es precisamente lo contrario. Posterior al maltrato físico, al maltrato psicológico o incluso en aquellas mujeres que presentan maltrato por tratas, se desarrolla trastorno psicológico. Por tanto, el trastorno psicológico no permite, como lo menciona el mito, que ellas dejen ser maltratadas, se dejen maltratar. Todo el contrario. La víctima en su situación de violencia conlleva que empiece a desarrollar un problema psicológico, es decir, es algo posterior y no anterior al tema de la violencia. La mujer que se deja maltratar aguanta por sus hijos. Esto también es una idea muy sesgada. La mujer que es maltratada, uno de los principales apoyos que tiene para salir de este entorno de maltrato es por sus hijos, porque no quiere que sus hijos evidencien una situación o sean víctimas también de un maltrato como el que está siendo ella víctima. Siguiente, no es entendible que la mujer maltratada aguante tanto tiempo el maltrato sin denunciar. Esto es bastante triste y en realidad es que el 40% de las mujeres no denuncian por miedo al agresor, no se sienten protegidas por un sistema. La mayoría de las mujeres no realizan las denuncias porque siente miedo de las represalias que pueda tomar el agresor, porque siente que la normatividad, la legislación y todos estos factores estructurales y del sistema no le permiten sentirse protegida. Ahora vamos a ver cuáles son esos mitos que minimizan la importancia de la violencia de género. Es decir, cuáles son esas acciones, cuáles son esas situaciones que se pasan por nuestras miradas y que las vamos minimizando, que no nos vamos dando cuenta que son atenuantes para la violencia de género. La primera de ellas, solo ha ocurrido una vez y no volverá a pasar. Cuando se es consciente de que ya ha ocurrido la violencia, el maltrato, se reflexiona y se comprende que detrás de esto hay toda una serie de manifestaciones de violencia que se fueron gestando, ¿sí? Se va comprendiendo que con anterioridad ya fuimos víctimas de violencia. Siempre vuelve a ocurrir, la violencia va a más. Solo ha ocurrido una vez y no volverá a pasar. No es permitido, mujer. Nunca va a ocurrir una sola vez. Siempre la violencia va a ir a más. Por eso es importante que ante la primera manifestación de afectación y de violencia psicológica seas capaz de tomar las medidas necesarias y de realizar las respectivas denuncias. Algo habrá hecho la mujer para ser maltratada. Esto es falso y nunca lo usemos como justificante. La mujer nunca es la responsable del maltrato, nunca lo ocasiona. Si no hay maltratador, sencillamente no va a haber maltrato. La violencia psicológica no es tan mala como la física. Esto es totalmente falso, porque casi siempre ambas van ligadas y normalmente una violencia va a desencadenar a la otra. Cuando se dice que la violencia de género únicamente pertenece al ámbito de la familia, sucede que actualmente la violencia hace parte también de un ámbito público, pese a que anteriormente era delimitada únicamente al contexto privado de la familia. Cuando la mujer tiene mayor participación,
todas sus cargas pasan a ser públicas. Y el problema no solo es gestado en los núcleos familiares, sino en las comunidades, grupos sociales y diferentes contextos y ambientes en los que la mujer empieza a participar. Hay denuncias falsas de violencia de género sobre los hombres. Sí, esto es cierto. Únicamente el 0,01% de las denuncias son falsas. De resto, todas son verdad. El mito de que también hay hombres maltratados por mujeres, eso también es muy cierto, pero el maltrato que se lleva a cabo sobre las mujeres es estadísticamente mayor que el que se ejerce sobre los hombres. Y por último, a mí solo me da la primera. Nunca te va a dar solo la primera vez. Esto es una forma de minimizar lo que es la violencia, y más cuando no se reconoce que detrás de esta agresión física se dan agresiones psicológicas. La violencia siempre es un tema que empieza de menos y va a más. Empieza con una mala palabra, empieza con el prohibir cosas, empieza con la negación económica, empieza con una serie de manifestaciones que por último se van gestando en el ámbito de maltrato físico, de maltrato sexual, y que cuando eres consciente de todo lo que ha sucedido, reconoces que ya llevabas en este proceso mucho tiempo, que ya eras víctima de violencia desde antes que te golpeara. Por eso, mujer, no estás sola, cuentas con el apoyo de la Universidad Francisco de Paula Santander. Desde la Vicerrectoría de Bienestar Universitario te facilitamos allí unos números a los cuales puedes solicitar la oportuna atención psicológica, la oportuna atención en trabajo social, la oportuna remisión a las entidades competentes que se encarguen de realizar la debida denuncia y de establecer las medidas que necesitas para poder garantizar tu bienestar. No estás sola, Bienestar te apoya. Recuerda siempre tener todas las medidas de bioseguridad y de protección para cuidarte a ti y cuidar a tus seres queridos. Hasta la próxima.